Buenos días a todas y todos. Mi nombre es Marcos Mendiburu, colaboro con la Oficina Regional de la UNESCO Montevideo y les doy la bienvenida a este último webinario de la UNESCO para el 2023, conjuntamente con la Universidad de los Andes de Colombia, y en esta oportunidad también está siendo coauspiciado por la Comisión Económica para América Latina y Caribe, CEPAL, am, justamente por la temática que vamos a abordar, que es el derecho de acceso a información pública medioambiental. Em, este webinario en realidad ha sido informado o, como recordarán algunos de ustedes, sobre todo miembros de órganos garantes del derecho de acceso a información pública en Iberoamérica. La UNESCO le solicitó decisiones o resoluciones, mejor dicho, emitidas por estos órganos, así como sentencias de los poderes judiciales en materia de acceso a información pública ambiental a inicios de este año. Em, Aquí Daniel Ospina, coautor junto con David Barrio de la CEPAL, de este cuaderno que próximamente va a publicar la UNESCO y CEPAL, recolectaron estos casos y los analizaron, y como dije, van a estar documentados en este próximo cuaderno que se va a publicar en los próximos meses. Y queremos aprovechar antes del fin de año para compartir algunas de esas decisiones. Así que hoy tenemos 4 panelistas: Catalina Botero, titular de la Cátedra UNESCO de Libertad de Expresión, allí en Bogotá, de la Universidad de los Andes. Eh, Luego vamos a tener una intervención de Francisca Aguilar, de la CEPAL, que nos va a compartir el marco normativo, tanto en materia de acceso a información pública como en medio ambiente en la región. Y luego vamos a pasar a Daniel Ospina, de la Universidad de los Andes de Colombia, que nos va a compartir un poco un panorama de las decisiones, estas resoluciones o sentencias que han sido recolectadas en este próximo cuadernillo de UNESCO y CEPAL, para finalmente cerrar con una intervención de Lisandro Vázquez, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales de Argentina, FARN, em, que ha venido justamente litigando por el derecho a acceso a información pública medioambiental por muchos años, y nos va a compartir 2 decisiones, justamente 2 sentencias el sistema judicial aquí en Argentina. Así que no quiero quitarles más tiempo, quiero agradecerles a todas y todas por irse sumando, y decirles que este webinario está siendo grabado y va a ser compartido el enlace posteriormente, luego de finalizado esta sesión. Así que le voy a pasar la palabra a Catalina para sus palabras de apertura. Adelante, Catalina, por favor. Muchas gracias, Marcos. Muchas gracias a la UNESCO por esta iniciativa extraordinaria, a la red, a la RTA, que se ha sumado también a esta iniciativa y a esta serie de webinarios, y por supuesto a la CEPAL, a Daniela, a Lisandra, a Francisca, eh, a Cecilia, que ha sido una socia de todo este proceso, y a Matías, que también nos ha ayudado mucho en esto, y a todas las personas que se conectan para oír hablar de este tema clave. Yo tengo 10 minutos, no me voy a pasar de los 10 minutos, y en esos 10 minutos voy a hacer una presentación general. Le pido disculpas a la gente de la red, de la RTA, que son expertos en acceso a la información, que saben mucho más que yo de lo que voy a hablar, pero como hay personas que están introduciendo, es una especie de introducción al derecho a acceso a la información, entonces en estos 10 minutos lo que yo voy a hacer es presentar algunos de los principios generales que regulan este derecho y que ustedes van a ver reflejados en todo lo que mis colegas van a exponer después de esta presentación inicial. Así que voy a hablar de por qué es importante el derecho de acceso a la información medioambiental, de la sentencia más importante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en acceso a la información, que es acceso a la información medioambiental, y de los principios que se derivan de esa sentencia. ¿Por qué es importante el derecho de acceso a la información medioambiental? El derecho de acceso a la información en general es fundamental para evitar la corrupción, para evitar las violaciones de derechos humanos, para hacer control social, para generar rendición de cuentas, para que el Estado cumpla con sus obligaciones. Es fundamental. Hemos puesto ejemplos en los distintos cuadernillos a los que ustedes ya tienen alcance y a los que van a tener alcance, que estamos terminando,
sobre cómo salva vidas el derecho de acceso a la información, en una correlación directa. Sin embargo, en materia medioambiental es particularmente importante, por varias razones. Primero, porque al igual que el sector salud, perdón, el sector salud no, que el sector seguridad, que es muy secreto, en materia medioambiental suele también haber un gran secretismo porque las empresas que pueden tener impactos medioambientales deciden que no quieren entregar la información, que eso es una información propia, que no la pueden entregar, que eso pierden competitividad, que es una información, digamos, reservada por razón de su negocio, etcétera. Entonces ha habido mucha dificultad en la entrega de la información medioambiental, pero sin embargo es esencial para el derecho a la participación, para todos los derechos que están en el Acuerdo de Escazú, del cual vamos a oír hablar más estrechamente, para el derecho a la participación medioambiental, para la justicia medioambiental, pero también para el derecho a la vida, pero también para el derecho a la salud, es decir, para derechos fundamentales esenciales. Y cuando hablamos de comunidades, también para la propia vida de una comunidad. Una comunidad indígena puede desaparecer siglos de historia, puede desaparecer una lengua, puede desaparecer toda una tradición porque no tuvieron acceso a información medioambiental. La consulta no se hizo como se tenía que hacer y se produjeron unos impactos que hizo que desapareciera de la faz de la tierra una cultura. Con todo lo que eso significa. Una cultura significa una lengua, unas tradiciones, una red social y, por supuesto, como ya lo mencioné, la salud, la vida. Y todo eso está en los casos que ustedes van a ver y además en la jurisprudencia de algunas cortes, en particular la Corte Constitucional Colombiana ha sido, yo creo que como campeona en la defensa de la información ambiental y del derecho al medio ambiente como una manera de proteger el derecho a la vida y a la salud de las personas. Así que este es un tema de particular importancia. El primer caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de derecho de acceso a la información, el primer caso de derecho internacional público en materia de acceso a la información, el caso que marca la pauta global en materia de acceso a la información, es el caso Clos Reyes contra Chile, que es un caso de acceso a la información ambiental. Yo les recomiendo que lean el caso, está en todos los cuadernillos que hemos hecho y que vamos a hacer, pero el caso es un caso excepcional. ¿Qué surge de este caso? Y termino mi presentación con los principios que surgen de este caso. La Corte Interamericana de Derechos Humanos dice, 1, el derecho de acceso a la información, y en este caso está hablando de acceso a la información medioambiental, es un derecho fundamental que le pertenece a todos los habitantes y las habitantes de las Américas. 1, es un derecho fundamental autónomo. ¿Eso qué significa? Que si yo tengo un derecho fundamental autónomo, el Estado tiene la obligación de protegerlo. Así que hay una obligación derivada de la Convención Americana sobre Derechos Humanos para los estados de proteger el derecho de todas y todos al acceso a la información medioambiental. Ese derecho está regido por dos principios, el principio de buena fe y el principio de máxima divulgación. ¿Qué significa el principio de buena fe? Que si, por ejemplo, una comunidad indígena pregunta por el impacto ambiental de una determinada obra de infraestructura, no le pueden entregar fórmulas químicas o físicas o algo que es incomprensible. Tiene que ser una información accesible para esa comunidad. Eso es el principio de buena fe, que no nos pueden tomar el pelo, que lo tienen que hacer realmente con la intención de que las personas estén bien informadas. ¿Y qué es el principio de máxima divulgación? Que es el segundo. Que en principio toda la información medioambiental que repose o que deba reposar, y esto no es poco, que repose o que deba reposar en las arcas estatales, es pública. Es decir, la gente tiene derecho a acceder a ella. ¿Y qué significa la información que deba reposar? Para poder otorgar una licencia ambiental, el Estado tiene que pedir una información para hacer esa evaluación. Esa información tiene que estar en los anaqueles del Estado. Porque si no, no puede entregar la licencia. Y los estados, en la mayoría de nuestros estados,
yo diría que todos en América Latina, pues salvo los que uno, pues en donde no hay democracia, tienen alguna forma de control medioambiental. Entonces tienen que entregar las licencias, así que tienen que tener la información necesaria para entregar esas licencias. Y esa información toda debe ser pública, salvo excepciones contadas en las cuales se demuestre que entregar esa información precisa produce un daño, y aquí voy a utilizar los conceptos que han utilizado los órganos de protección del derecho de acceso a la información en la región. Produce un daño presente, probable, específico y significativo sobre otro derecho fundamental de la misma importancia del derecho de acceso a la información. Entonces tienen que hacer ese análisis y dicen, no, mire, yo le entrego esa información y esa información va a producir un daño sobre, por ejemplo, el derecho a la vida, que es un daño presente, probable, específico y significativo, son los 4 conceptos, entonces no se la puedo entregar. Pero si el Estado no, y esa carga es del Estado, si el Estado no demuestra esto, tiene que entregar toda la información oportuna, completa, accesible y fidedigna. Oportuna, completa, accesible y fidedigna. Con esto hago como un resumen general que les introduce al tema del derecho de acceso a la información, completamente aplicable al derecho a la información medioambiental. Y ya con esto termino y le doy la palabra a mis colegas. Marco, muchísimas gracias. Gracias, Catalina. Bienvenidas a todos y todos. Vemos que ya tenemos 90 participantes. Les voy a pasar la palabra a Francisca Vázquez de la CEPAL, como dije, pero también reconocer a David Barrio, que es el coautor junto con Daniel Ospina de este próximo cuadernillo que van a publicar UNESCO y CEPAL. David lamentablemente no nos puede acompañar por un tema de salud. Hoy día nos avisó que no se sentía bien, pero tuvimos la suerte de contar con la presentación de Francisca, así que le voy a pasar la palabra. Adelante, Francisca, allí desde Santiago de Chile, por favor. Muchas gracias, Marcos. Buenos días y buenas tardes a todos. Mi nombre es Francisca Aguilar, vengo en representación de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Como bien destacaba Marcos, la coautoría desde CEPAL ha sido de David Barrio, que no se ha podido presentar por problemas de salud, pero me encuentro yo en su nombre desde CEPAL, que voy a realizar la presentación. Tengo 15 minutos, voy a compartir mi pantalla y les voy a hablar sobre el derecho de acceso a la información pública medioambiental desde la región de América Latina y el Caribe, particularmente desde lo que hemos recabado desde CEPAL a lo largo de los años y en el contexto del Acuerdo de Escazú. Bien. Como bien mencionaba Catalina, el acceso a la información ambiental tiene distintos fundamentos. Es, por un lado, un derecho que se interconecta con otros tipos de derecho a la participación, a la justicia, pero principalmente al derecho a un medio ambiente sano. Estos son derechos que están concatenados, interconectados, y por lo mismo el acceso a la información ambiental es el que permite hacer efectiva una protección al medio ambiente. En ese sentido, y en un sentido particular, el acceso a la información ambiental permite hacer monitoreos y tendencias sobre los distintos componentes ambientales. Esto permite tomar decisiones informadas y por lo tanto mejorar la economía, así como efectuar y mejorar constantemente las políticas públicas y contribuir a una ciudadanía informada e involucrada en la toma de decisiones informadas, y de ahí, como bien mencionaba Catalina, es la importancia, recae la importancia de tener un acceso a la información ambiental como un derecho, como ya lo mencionaba al principio 10 de la Declaración de Río del 92, que se ha materializado en el Acuerdo de Escazú, que les voy a hablar a continuación. La temática ambiental ha tenido sus particularidades, esto lo voy a nombrar simplemente para que tengan un contexto de las particularidades que se dan alrededor de construir un acceso a la información ambiental. Por un lado tenemos el medio ambiente como un bien público, pero también como un derecho en sí mismo. Tenemos el ambiente natural, los bosques,
los océanos, pero también tenemos ambientes artificiales como las ciudades, tenemos ambientes históricos como los patrimonios y también tenemos un medio ambiente que se mueve en tiempo real, pero que también podemos proyectar. Sobre la temática ambiental también existe un interés público superior de los estados, pero también existen intereses difusos y colectivos de la ciudadanía y de las personas afectadas. Existe una inmediatez y una urgencia en atender la problemática ambiental, sobre todo la información ambiental que necesita la gente para poder participar, y también la inexistencia de fronteras. El medio ambiente no conoce fronteras, las personas conocemos de fronteras, y por lo mismo esto se relaciona con los principios de prevención, protección y remediación. Los daños se producen a lo largo de distintas fronteras, y lo mismo pasa con los impactos ambientales. Un proyecto puede desarrollarse en un determinado país, región o localidad, y sus impactos pueden proyectarse o pueden expandirse a otras localidades o incluso a otros países. Y por lo mismo también se han presentado ciertas fallas de mercado y en la generación de políticas públicas que tienen que ver con las asimetrías de información y con las herramientas que tenemos para poder subsanarla, y las vulnerabilidades que se enfrentan en las temáticas ambientales. Y finalmente es un tema transversal y multidisciplinario, no solamente convergen las ciencias naturales, sino que también las ciencias sociales, y tiene una alta complejidad técnica. Sobre el marco normativo, que es lo que yo voy a presentar, tiene tres ejes centrales. Por un lado tenemos el marco normativo internacional, tenemos el marco normativo regional, y por regional me refiero a la región de América Latina y el Caribe, compuesta por los 33 países, y el marco normativo nacional de cada uno de estos 33 países de la región. Esto converge de alguna manera en el Acuerdo de Escazú, que no solamente es un marco normativo de acceso a la información, a la participación y a la justicia en asuntos ambientales desde una perspectiva internacional, sino que también regional y a la vez nacional, y aglomera entonces estas tres esferas regulatorias. Bien, sobre la normativa internacional, tenemos por un lado la normativa vinculante. Ellas son los acuerdos multilaterales ambientales, también llamados AMUMAS, y los tratados del Sistema Universal de Derechos Humanos. Como ustedes sabrán, la distinción entre vinculante y no vinculante tiene que ver con la posibilidad de que sean coercibles, es decir, que sean exigibles para los Estados partes, y los no vinculantes, que son aquellos que son más bien una declaración de principios que no son exigibles, pero sí orientan la actividad de los Estados. Entre ellos tenemos, por ejemplo, la Declaración de Río, la Declaración de Estocolmo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Carta de la Tierra. En cuanto a la normativa internacional, ya en específico, se los hablaba en la lámina anterior, tenemos los AMUMAS, los Acuerdos Multilaterales Ambientales, y en ellos se ha destacado el acceso a la información ambiental. Este listado que ustedes pueden ver acá con este recuadro rojo, lo pueden encontrar en la página del Observatorio de Principio 10 de la CEPAL. Voy a poner luego de esta presentación el link en el chat para que todos puedan acceder. Y en estos distintos AMUMAS, el Acuerdo de París, por ejemplo, el Convenio Minamata, el Convenio de la Diversidad Biológica, todos estos acuerdos multilaterales de carácter vinculante han establecido el derecho al acceso a la información. Destacamos en esta lámina el Acuerdo de París, en el artículo 12, en el que habla del acceso del público a la información sobre el cambio climático, y el Convenio Minamata sobre el mercurio, que habla justamente del acceso a la información sobre la seguridad y el medio ambiente. Y por otro lado tenemos la normativa regional. Como ya adelanté, por regional entendemos la región de América Latina y el Caribe, y el marco regulatorio principal es el Acuerdo de Escazú, que recordemos que tiene como antecedente la Declaración de Río del año 92, con los 27 principios que estableció, particularmente el principio 10, de ahí toma el nombre el observatorio precede al Acuerdo de Escazú, perdón, antecede al Acuerdo de Escazú, por eso su nombre, pero finalmente están todos relacionados, correlacionados,
y entonces la normativa regional obedece al Acuerdo de Escazú, al sistema interamericano y otros sistemas regionales como el CARICOM, la Organización de los Estados Caribeños del Este, el Mercosur, por ejemplo. Bien, sobre el Acuerdo de Escazú en específico, que es lo que hemos estado trabajando como CEPAL en los últimos años, fue adoptado en Costa Rica el 4 de marzo del 2018, ese fue el momento en que se adoptó su texto, y se trata del único tratado que ha emanado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, Río+20, es el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe, es el primer tratado en contener disposiciones específicas sobre defensores de derechos humanos centroambientales y tuvo una negociación innovadora en la que las personas pudieron participar. Como les dije, contempla a los 33 países de América Latina, hay 24 países que firmaron, 15 estados partes, por lo tanto el Estado está plenamente en vigor, y entró en vigencia el año, disculpen, el 22 de abril del año 2021. Denme un segundo, que tengo la barra que es muy molesta para la presentación. Bien, entonces los elementos centrales del Acuerdo Escazú los voy a nombrar muy rápido en aras del tiempo para poder enfocarme en el acceso a la información. Hay un vínculo entre los derechos humanos y la protección al medio ambiente, concretiza el objetivo de la Agenda 2030 de no dejar a nadie más. La idea es que este acuerdo se implemente, es el primero que establece disposiciones para proteger a los defensores del medio ambiente, y establece también la interrelación e interconexión de los derechos de acceso. Bien, el Acuerdo de Escazú, entonces, en lo particular del acceso a la información, establece qué es el acceso a la información, quién debe dar acceso a esta información y a quién, y también establece cómo y cuándo, esto en los artículos 2, 4, 5, 6, 10 y 11 del Acuerdo de Escazú, que también está disponible en la página de CEPAL, que también la voy a poner en el chat luego de esta presentación. Bien, ¿qué es la información ambiental? El Acuerdo de Escazú lo establece en el artículo 2 y señala que es cualquier información escrita o visual, sonora, electrónica o en cualquier otro formato, que afecten o pueden afectar al medio ambiente y la salud, así como la relacionada con la protección y la gestión ambiental. En específico, entonces, se refiere al derecho a saber, a la información que es necesaria para participar en los procesos de toma de decisiones y la información que es necesaria para ejercer el derecho al acceso a la justicia en asuntos ambientales y la información para asumir la defensa ambiental. ¿Quién y a quién está dirigida la información ambiental? Está dirigida a la autoridad competente, y ¿quién es la autoridad competente? Es toda institución pública, y el público será entonces los nacionales o aquellos que estén sujetos a la jurisdicción nacional, y las personas o grupos en situación de vulnerabilidad son aquellas que se encuentran con especiales dificultades para ejercer con plenitud sus derechos. Esto está establecido íntegramente en el Acuerdo Escazú, que ustedes pueden revisar con más calma, pero se los presento acá para que sepan que existe este marco normativo claramente establecido en el Acuerdo Escazú. El Acuerdo Escazú también establece los principios en los que se tiene que otorgar acceso a la información, ya lo mencionaba Catalina, existe el principio de la máxima publicidad, de la transparencia, de la igualdad y la no discriminación, de la buena fe, entre otros. El Acuerdo Escazú también establece disposiciones generales que se aplican a los 3 derechos de acceso: información, participación y justicia, y aquí recalco particularmente el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano y otros derechos universalmente relacionados, en la que es vital contar con el acceso a la información más bien en aras a la protección de este derecho. Y, por supuesto, también en las disposiciones generales se establece que los estados deben adoptar medidas legislativas, reglamentarias y administrativas para garantizar la implementación del acuerdo, esto es, de estos 3 derechos de acceso, y la información al público para que se pueda facilitar la adquisición del conocimiento respecto a estos derechos de acceso, así como orientar y asistir al público, en especial a las personas en grupos de vulnerabilidad, entre otros. Y bueno, finalmente, ¿cómo y cuándo se tiene que dar esta información ambiental? Tenemos la transparencia pasiva y la transparencia activa. La transparencia pasiva, como ustedes sabrán, es
el derecho que tenemos todos los ciudadanos de solicitar información y de poder acceder a esta información, en este caso particular, información ambiental, y en el que el régimen de excepciones para dar esta información por parte de los organismos públicos es limitado y hay ciertas condiciones aplicables a la entrega de la información. Tiene que ser, por ejemplo, que es lo que mencionaba Catalina con el principio de buena fe, tiene que ser legible, tiene que ser dentro de un plazo, y también existen mecanismos de revisión independientes. La transparencia activa, por otro lado, es el deber del Estado de hacer ciertos informes periódicos, por ejemplo, sobre el estado del medio ambiente, por ejemplo, sobre las emergencias y desastres ambientales, también, por ejemplo, un registro de emisiones y transferencias de contaminantes, información sobre permisos de proyectos y actividades que generen o puedan generar impactos ambientales, e información relativa al sector privado en los casos que aplique. Por ejemplo, información para consumidores, reportes de sostenibilidad, entre otros. Bien, y entonces finalmente también tenemos los mecanismos de revisión y acceso a la justicia, que es aquel que ayuda a la implementación del acceso a la información, y el Acuerdo Escazú establece que cada parte asegurará en el marco de su legislación nacional el acceso a instancias judiciales y administrativas para impugnar y recurrir en cuanto al fondo y al procedimiento cualquier decisión, acción u omisión relacionada con el acceso a la información ambiental. Por ejemplo, si no ha sido debidamente fundamentada un rechazo a un acceso a información ambiental, y además cada parte establecerá o designará uno o más órganos o instituciones imparciales y con autonomía e independencia con el objeto de promover la transparencia en el acceso a la información ambiental. Estos son los llamados órganos garantes, como por ejemplo los consejos para la transparencia, que son aquellos que ayudan a materializar el acceso a la información ambiental, ¿ya? Vigilando, evaluando y garantizando este derecho de acceso. Y por lo mismo cada Estado parte puede incluir o incluso fortalecer las potestades sancionatorias que tienen estos órganos garantes. Bien, en cuanto a la implementación que ha tenido el Acuerdo de Escazú respecto a estos 3 derechos de acceso, ya tenemos planes, ahí me sonó la campana del tiempo, solamente un minutito para cerrar, me quedan 2 láminas. Tenemos los planes nacionales de implementación que se encuentra elaborando Argentina, Belice, Chile, Ecuador ya lo entregó, también disponible en la página del Observatorio del Principio 10, Santa Lucía, México y Uruguay. Están estos materiales, que yo les voy a poner el link en el chat. Está la guía de implementación del Acuerdo Escazú, que busca orientar justamente a los estados para hacer sus planes nacionales de implementación del Acuerdo Escazú. Ya les mencioné, Ecuador ya tiene el suyo. Está la página del Observatorio del Principio 10, donde ustedes pueden encontrar cómo se han materializado tanto en la jurisprudencia como en las políticas públicas, en instrumentos de política como las leyes u otras normativas en los distintos países de la región, en los 33 países, y además actualmente está el órgano subsidiario de la Conferencia de las Partes del Acuerdo Escazú, que es el Comité de Apoyo a la Aplicación y Cumplimiento del Acuerdo Escazú, que también viene a apoyar esta misión de implementar el Acuerdo Escazú. Y en la normativa nacional de estos 33 países, y con esto cierro, tenemos un marco constitucional, ¿cierto? En la pirámide, el marco constitucional, un marco legal y un marco reglamentario. Desde una perspectiva constitucional, pusimos acá en una escala de 30, por ser 33 países, tenemos que alrededor de 20 países tienen un reconocimiento constitucional al medio ambiente sano. Hay un amplio reconocimiento constitucional del derecho a la información. También tenemos leyes de acceso a la información pública con un buen margen de implementación y cumplimiento. Tenemos escasas leyes de acceso a la información ambiental en las regulaciones nacionales de estos 33 países de la región. Tenemos leyes generales ambientales con disposiciones sobre información ambiental en una buena medida. Todavía tenemos escasas leyes de cambio climático y también escasas leyes de planificación territorial. Los aspectos que yo finalmente voy a destacar para cerrar esta presentación son los principios de la máxima publicidad,
de la importancia, como mencionaba Catalina, del acceso a la información ambiental y cómo está concatenado con otros derechos, y la protección y ejercer estos otros derechos, como por ejemplo el de vivir en un medio ambiente sano. ¿Quiénes son los sujetos obligados? Sabemos que son los organismos públicos. Los plazos y condiciones de entrega, que felizmente puedo responder en la sección de preguntas. El Acuerdo Escazú también regula con especificidad los plazos, cómo se tienen que dar estos plazos, por ejemplo, la transparencia pasiva. ¿Qué sucede en los casos de denegación a la información? Los elementos que debe contar la transparencia activa, la información que es necesaria para la toma de decisiones y para que el público participe, y los grupos de personas que están en situación de vulnerabilidad, que también los recoge el Acuerdo de Escazú. Bien, con eso yo doy por finalizada mi presentación. Les agradezco mucho por el tiempo y el espacio, y a continuación voy a poner los links que mencioné en el chat. Muchísimas gracias. Gracias, Francisca. Bueno, quiero agradecer por la presentación de la colega de la CEPAL. Decir que va a haber un momento de preguntas al final de las presentaciones. Mientras tanto, pueden escribir, como hizo Giselle, en la sección de preguntas y respuestas, si tienen alguna inquietud, interrogante para los panelistas. Hay uno de Giselle justamente para Francisca. Y también hay un comentario de Francisco Camarena, que nos pregunta, que hace pregunta sobre un tipo de información específica. Quizás, como hay varios órganos garantes aquí, veo que están conectados, pueden también responder ellos o los panelistas. Pero bueno, le voy a pasar la palabra, como dije, a Daniel Ospina, que es el coautor junto con David Barrio de este próximo cuaderno, y que fue el que realizó el análisis de algunas de las decisiones, ya sea resoluciones de órganos garantes o sentencias judiciales en materia medioambiental de la región, que van a ser reflejados en dicho cuaderno. Así que adelante, Daniel. Daniel es de la Universidad de los Andes, pero se conecta desde Europa hoy día. Adelante, Daniel, por favor. Hola, Marcos. Saludo a todos los participantes en este webinario y de este ciclo que ya hemos hecho con la UNESCO y con la RTA, que hemos hecho varios webinarios de estos y siempre es un honor participar. Qué pena mi iluminación, ¿no? Se nota que acá ya se está acabando el día, pero bueno, eso es solo envidia que les tengo a ustedes allá, que todavía tienen solecito y calor. Acá ya empezó el frío. Yo, como dijo Marcos, yo quiero más o menos que la presentación de Catalina y la muy buena presentación de Francisca como que tengan un hijo y esto se materialice en los casos, ¿no? En cómo hay jueces, hay tribunales, hay órganos garantes haciendo resoluciones, sentencias, decisiones muy buenas en donde garantizan que la ciudadanía tenga acceso a información ambiental. Y en estos casos entran unas tensiones, digamos, entran en tensión todos los estándares jurídicos que mencionó Catalina, pero también las inmensas dificultades que tiene en sí mismo el concepto de información ambiental, que creo que estaba más o menos implícito en algo de lo que nos comentó Francisca. Y para eso quiero hablar en general de unos 6 o 7 casos. Estos casos, como hemos dicho varias veces, aparecen en el cuaderno que escribimos sobre información medioambiental que va a publicar la UNESCO muy próximamente. Y son casos que en general se expidieron después de 2018. Y esta pues, marco temporal es claro, y es porque en 2018 nace el Acuerdo de Escazú. Entonces, el documento y los casos que les voy a mencionar solo tratan de estos últimos 5 o 6 años, pero eso no quiere decir que antes no haya habido casos muy buenos sobre información medioambiental, como dijo Catalina, el primer caso de acceso a información pública a nivel interamericano es de información ambiental, y le han seguido muy buenos casos en general en donde se analiza o el derecho de acceso a información en sí mismo o
durante unos años, alrededor de 2011 a 2016, hubo una discusión muy buena sobre el derecho a la participación, liderada en gran parte en Colombia, pero que siguió en muchos otros países, y eso generó jurisprudencia muy interesante sobre la relación entre participación, democracia y acceso a la información. Entonces, pero solo para aclarar, lo que voy a hablar es posterior al 2018, en donde ya más o menos estos debates estaban resueltos. Me gustaría empezar entonces por un punto que mencionó Francisca, y es: ¿qué es la información ambiental? ¿No? Y eso que parece tan evidente, que decimos el derecho de acceso a información ambiental, es dificilísimo, y es muy difícil de resolver, y en algunos casos los órganos garantes o los tribunales son los que han tenido que definir qué es la información ambiental. Porque la información ambiental puede ser o todo o nada, ¿no? El permiso de construcción de una vía al lado de mi casa puede ser información ambiental. También lo puede ser el permiso para construir un oleoducto. También puede ser la información relativa a la lluvia, a la contaminación. Digamos, ¿qué es información ambiental? ¿Hasta dónde llega el concepto de información ambiental? Francisca nos compartió en las láminas que mostró la definición que trae el Acuerdo de Escazú, que creo que es muy comprensiva. La voy a leer, que dice: se entiende cualquier información escrita, visual, sonora, electrónica, lo que sea, relativa al medio ambiente, a sus elementos, a los recursos naturales, la que se relacione con riesgos ambientales y con los posibles impactos adversos que genere cualquier actividad humana. Es nuevamente súper amplia. Y ante su amplitud, distintas legislaciones nacionales han optado por restringirla, o no restringirla, pero dejarla más claramente, de una forma un poco más, al menos, específica, exegética, dirían los abogados, porque queda ya escrito en la ley. Entonces, esto, por ejemplo, es el caso de Brasil, que la legislación brasilera define qué es información ambiental. La legislación argentina también define qué es información ambiental. La legislación chilena también define qué es información ambiental, sin necesidad de ir a los estándares, a los estándares del Acuerdo de Escazú. Pero, por ejemplo, la legislación colombiana es un poco ambigua, trae un estándar supremamente amplio. La legislación de Ecuador también es un poco ambigua, pero entonces aquí entran las cortes y los órganos garantes. Entonces, una de las decisiones que ustedes van a encontrar en el cuaderno que escribimos es una decisión de Chile, que curiosamente, aunque tiene una definición legal, el Tribunal Constitucional de Chile la ha calificado y ha entregado, digamos, ha ampliado esta información. Entonces, Tribunal Constitucional de Chile, al resolver un caso que versaba sobre si debía o no entregarse una información específica sobre el suelo, analiza si esta información está o no dentro de la definición que había dado la ley 19.300. Digamos, el Tribunal Constitucional de Chile llega a la conclusión de que la información ambiental se relaciona con el estado de los elementos del medio ambiente digamos, a nivel de aire, suelo y atmósfera, las sustancias, los residuos que libera el medio ambiente, y también la manera en la que se puede afectar el medio ambiente. Y entonces acá empieza este caso de Chile, muestra muy bien la tensión entre dos naturalezas o dos tipos de información ambiental. Por un lado, información sobre en sí mismo el medio ambiente, y por otro lado, información sobre aspectos que afectan el medio ambiente. Y que separarlos es dificilísimo, pero que al momento de hacer y de pensar en el derecho a acceso a información pública, esta segunda parte, ¿no? Cómo se afecta el medio ambiente es fundamental, porque las personas solemos no estar tanto interesadas en cuánto va a llover, que sí nos interesa saber cuánto va a llover, pero nos interesa sobre todo entender cómo se van a afectar las lluvias o se va a afectar el cauce del río si sucede tal cosa, si hay un proyecto, si se da alguna injerencia digamos,
en algún aspecto físico o químico. Curiosamente, en otro caso de Chile que también van a encontrar en el cuaderno, amplía aún más esta definición. Es un caso que no tiene en principio nada que ver con lo que estamos discutiendo, porque es un caso en el que una comunidad le solicita al Estado que garantice su derecho al agua y le brinde agua a esta comunidad que durante la pandemia no tenía acceso a agua, como muchos de ustedes saben, y tal vez las personas que son en Chile podrían explicarlo muchísimo mejor que yo, pero en Chile hay un problema de agua en donde hay muchos lugares en donde no hay agua. Y la Corte Suprema de Chile, al resolver este caso, determina que el acceso a información relativa al agua hace parte fundamental del núcleo esencial del derecho al agua. Y creo que esto tiene mucho que ver con lo que nos decía Caterina al principio, y son estas interdependencias entre los derechos. Entonces acá el derecho de acceso a información pública complementa el derecho fundamental al agua. Pero definir qué es información ambiental no es la única problema. Y creo que una de las grandes límites, o no límites, sino más bien asuntos por resolver en el derecho a la información medioambiental, como lo dijo Catalina al principio, es que en principio, las llamadas a satisfacer el derecho de acceso a la información ambiental son o empresas privadas o el Estado entregando información que le ha brindado empresas privadas. Y me gustaría compartir con ustedes dos casos, en resumen es muy corto, ¿no? Que los van a encontrar mucho mejor desarrollados en el cuaderno, pero dos casos que se refieren exactamente a las empresas privadas y a la prueba de daño que debe realizar los estados para negar información relativa a información que le han brindado las empresas, ¿no? Entonces, en Chile, quedémonos con Chile. Que a propósito el Consejo para la Transparencia de Chile tiene unas decisiones excelentes sobre información medioambiental. En Chile, una persona solicitó información sobre la cantidad y los productos que se usaban para el tratamiento antiparasitarios de cultivos de salmones. Era necesario para esta persona importante conocer cómo se prevenía que los salmones causaran enfermedades, cómo se mantenía en control, digamos, la población de salmones en Chile, y solicitó esta información. Que el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura negó por considerar que esta información no solo no tenía un interés público evidente, sino que afectaba directamente los derechos de las empresas que producían salmón. Y entonces, el Consejo para la Transparencia y posteriormente el Tribunal Constitucional de Chile se debieron preguntar, bueno, esta información sobre digamos, la manera en la que se realiza el tratamiento antiparasitario en de las salmoneras, es información primero pública ambiental, es información ambiental a la que la ciudadanía podría acceder, y segundo, afecta realmente su entrega, los derechos o del Estado o de las empresas que producen los salmones. Y para eso acudió al test de interés público o a la prueba de daño, que, como explicó Catalina al principio, pues requiere que se demuestre efectivamente que hay un daño presente, es decir, que el daño se dé si se revela la información. Probable es que sí sea, digamos, que no es que vaya a haber una guerra nuclear, sino que tiene que haber algo efectivo, específico. No puede ser que se va a acabar la empresa, sino que tiene que ser un daño concreto y significativo. Es decir, puede incluso haber algunos daños, pero que la transparencia y el interés público de la información supere el que se ocasionen estos daños. Este criterio de significatividad es muy difícil de evaluar, pero en todo caso existe, y los órganos garantes lo proponen, y es importante que se mantenga. Entonces esto se lo pregunta primero el Consejo para la Transparencia Chile, y termina ordenando la entrega de la información. Dice que acá no hay motivos para que se mantenga secreta cómo se realiza el tratamiento antiparasitario de los centros de cultivo de salmones, y
luego de una demanda que se le instaura al Consejo para la Transparencia, el Tribunal Constitucional de Chile le da la razón nuevamente. Me gustaría más concentrarme en otro caso que es más o menos similar, pero que no tiene que ver tanto con un posible daño genérico, sino que tiene que ver con un daño concreto, y es también una resolución muy importante del Consejo para la Transparencia en la que se habla sobre el secreto comercial, sobre cómo el secreto comercial puede ser un limitante al acceso a la información pública. Y acá hay muchísimos ejemplos. El ejemplo chileno vuelve a ser con los salmones, pero hay ejemplos en donde, por ejemplo, si yo pregunto cómo se va a hacer la, cómo se va a taladrar para encontrar petróleo, o cómo se va a realizar la extracción de cierto mineral, las empresas fácilmente han encontrado decir, no, eso viola mi secreto comercial. Porque si yo le cuento a usted cómo hace esto, ese es mi secreto, ¿no? Yo vivo de extraer minerales y no le puedo contar cómo lo hago. En Chile, otra persona hizo una pregunta sobre, más o menos, era muy genérica, sobre cómo funcionaba la salminocultura, y la respuesta del sujeto obligado era que esto podía afectar el secreto comercial de la empresa en cuestión. Y aquí el Consejo para la Transparencia, digamos que califica y va más allá en el test, en la prueba de daño, y es que dice que cuando una información pueda afectar el secreto comercial de una empresa, se debe cumplir con 3 criterios. Primero, que la información efectivamente sea secreta, es decir, que no sea generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas que conozcan más o menos cómo funciona la industria. Segundo, que se debe haber evidencia de que hay razones y esfuerzos concretos para mantener un secreto. Y creo que el ejemplo de la Coca-Cola es evidente, ¿no? Hay esfuerzos concretos para mantener la fórmula de la Coca-Cola en secreto. Y en tercer lugar, él debe tener un valor comercial, este secreto. Entonces, en el caso de cómo funcionaba el cultivo de salmón, la del Consejo para la Transparencia encuentra que cómo funciona el cultivo de salmón realmente no es información secreta, porque una persona que sepa cómo funciona la industria fácilmente puede conocer esta información. No hay una diferencial que le esté dando la empresa que haga que sea información secreta. Y lo mismo podría aplicar para muchas otras industrias, en donde si se pregunta, digamos, algo que una persona experta en ingeniería debería conocer, eso no debería en principio ser información que afecte el secreto comercial de una empresa, y por ende debería ser información ambiental pública. Y solo para cambiar y dar otros 2 ejemplos de otros 2 temas que están íntimamente relacionados con esto que estoy diciendo de los secretos, encontrarán en el cuaderno muchísimas decisiones que reflexionan sobre las licencias y los permisos ambientales, que son una de las, tal vez, informaciones o tipos de documentos más solicitados en materia medioambiental. Nos vamos a una resolución muy buena del órgano garante del Estado de Yucatán, que a propósito vale la pena mencionar que tiene también muy buenas otras resoluciones en términos, por ejemplo, de comunidades indígenas que están en otro cuaderno de UNESCO. Pero bueno, entonces el órgano garante de Yucatán se enfrenta a una solicitud que hizo una persona solicitando todas las autorizaciones que la Secretaría de Desarrollo Sostenible había entregado en actividades que pudieran generar impacto ambiental entre 2017 y 2022. Algo que parece muy evidente, muy sencillo. Si eres la Secretaría de Desarrollo Sostenible, deberías tener un listado de las resoluciones que tienen un impacto ambiental en donde has otorgado permisos. Y la Secretaría de Desarrollo Sostenible del Estado de Yucatán dice, no tengo esa información. Esa información simplemente no existe. Tienen que ir a pedirla al municipio, pero eso no es problema, pues, de la Secretaría de Desarrollo Sostenible.
y el órgano garante de Yucatán, del estado de Yucatán, en una muy buena resolución, menciona que es inconcebible que la autoridad encargada de velar por el desarrollo sostenible y el medio ambiente en un territorio como es el estado no tenga información acerca de las autorizaciones en materia de impacto ambiental, que además, a juicio del órgano garante de Yucatán, es información de interés público y por eso ordena al sujeto obligado a que busque y cree la información en caso de que no la tenga. Y para cerrar, me gustaría mencionar un caso de un país que a veces solemos no mencionar, pero que tiene un caso muy bello, y es Guyana. En Guyana, el Tribunal Superior de Justicia determinó que cualquier personal público tenía derecho a conocer cómo una empresa petrolera en particular cumplía con todos los permisos ambientales requeridos para poder operar. Se había solicitado la información, la empresa había negado la información y nuevamente la Agencia de Protección Medioambiental había negado la entrega de la información hasta que el Tribunal Superior de Justicia, en una muy buena sentencia, determina que primero se trata de información ambiental y segundo, por la importancia que tiene las actividades de una empresa petrolera en un país tan pequeño como Guyana, cualquier persona del público tenía derecho a conocer cómo esta empresa petrolera cumplía con cada uno de los permisos que había obtenido del Estado para poder operar. Esto solo da como este mapeo muy general que hice, en donde me demoré más de lo que pensé, lo siento. Solo da cuenta como de la amplitud que tienen los temas ambientales en materia de acceso, ¿no? Tienen un carácter en donde se mezcla con las empresas privadas, tiene también un carácter muy interesante en donde hay cierta indeterminación en qué es la información y tiene también un carácter fundamental en donde el Estado tiene que tener esta información y en caso de que no la tenga, tiene que crearla, porque para eso es que tenemos sistemas legales en donde se solicita que existan permisos y licencias ambientales para que esta información quede recogida en información pública. Y yo lo dejaría ahí y los invitaría a leer pues este cuaderno que publica la UNESCO en los próximos meses. Muchas gracias. Gracias, Daniel, por la interesante presentación. Vamos a pasar la palabra entonces a Lisandro de FARN, y aquí resaltar obviamente que la sociedad civil ha jugado un rol clave en avanzar la agenda del derecho a acceso a información pública, y queríamos por eso invitamos a Lisandro para que compartiera dos experiencias, dos casos de Argentina, porque además FARN, la organización a la cual él pertenece, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, ha litigado, o sea que es un protagonista de esto, no es solamente un analista como en el caso de Daniel o David de la CEPAL, sino que ellos han defendido el derecho a acceso a la información pública a través de dos casos ante el Poder Judicial aquí en Argentina. Así que adelante, Lisandro, por favor. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, quería decir que me encantaría contar tanto con Catalina, Francisca o Daniel. Los argumentos que dieron son los fundamentos de las presentaciones que nosotros hicimos. O sea, todo lo que mencionaron lo pueden encontrar en los amparos que nosotros presentamos ante la falta de contestación en un caso, ahora voy a comentar, o en la contestación negativa en el otro que nos pasó contra IPF. Pero bueno, creo que lo primero que tendríamos que pensar al momento de acceder a la información como organización de la sociedad civil es ¿para qué pedimos la información? Nosotros desde FAN siempre decimos, tenemos que construir una democracia participativa, una construcción colectiva de ciudadanía democrática. ¿Cómo hacemos eso? Con acceso a la información. El acceso a la información para nosotros es trascendental. Pero ¿para qué accedemos a esa información? ¿Es para una publicación de un paper académico? No, no lo hacemos para eso. Lo hacemos siempre trabajando al lado de los territorios. Para nosotros es fundamental que cualquiera de los casos que tomamos y que nos embanderamos con ese caso esté trabajado en apoyo de personas en situación de vulnerabilidad, de comunidades afectadas, de docentes, de educadores, de pueblos indígenas, de comunidades originarias. O sea, es fundamental que eso tenga.
Los dos casos que voy a tratar tratan sobre Vaca Muerta, es un complejo en la provincia de Neuquén, Mendoza, sobre actividad hidrocarburífera. Nosotros venimos siguiendo este tema mucho por los compromisos asumidos internacionalmente por Argentina y sobre cómo se compone la matriz energética en Argentina. Y eso, hay un consenso muy abierto sobre Vaca Muerta es la solución a los problemas de Argentina. Eso en Argentina está establecido. Y nosotros debatimos sobre eso, o sea, cuestionamos eso, porque Vaca Muerta no es solo lo que eso plantean, sino también tiene un montón detrás de eso. La otra cara de Vaca Muerta son los conflictos socioambientales que se plantean. Y hay un montón de comunidades en Vaca Muerta que se ven afectadas por esas actividades que se producen con el fracking, con la extracción de petróleo, con la extracción de gas. Hay un hecho llamativo, es que un pueblo como Sausal Bonito está temblando por los sismos producidos y no tiene acceso al gas. En el corazón de Vaca Muerta, el pueblo de ahí no tiene acceso a gas donde se extrae el lugar de mayor extracción. Pero bueno, esos son datos que nos hacen a nosotros involucrarnos para esta construcción. ¿Cómo juega el acceso a la información? Involucrándonos en esos casos. También otra cosa que quería resaltar, estos casos nosotros los tomamos para hacer docencia. Dentro de FAN, en convenio con la Universidad de Buenos Aires, tenemos las clínicas jurídicas. Las clínicas jurídicas son, también en concordancia con Escazú, son un lugar de acceso a la justicia. Entonces hay gente que se acerca a las clínicas jurídicas, que son gratuitas, y también tiene una posibilidad de acceder a la justicia que de otra forma no tendrían. Y es también un dato muy importante. Entonces, estos dos casos también tuvieron participación de alumnos que colaboran en el cumplimiento de estos casos, que era algo que no quería dejar de resaltar. Pero bueno, los dos casos que voy a tratar, uno nosotros lo bautizamos como residuos Neuquén por los residuos de la actividad hidrocarburífera. ¿A quién le pedimos la información? Al gobierno de la provincia de Neuquén. Argentina es un país federal donde cada provincia tiene su organización. ¿Qué le pedimos específicamente a la Subsecretaría de Hidrocarburos? Un montón de información ambiental sobre cantidad de pozos, autorizaciones, seguros ambientales. ¿Qué pasó? No nos contestaron. La situación fue planteada en febrero del 2020, se presentó por vía online, obviamente siempre con alianzas locales, con grupos locales, como marcaba. No nos contestaron. Un montón de información ambiental sobre información sobre el agua de flowback, todo, información técnica sobre la técnica del fracking, ¿no? No nos contestaron. Dejamos transcurrir un par de meses, ¿por qué? Porque el territorio que nos manifestaba, che, nosotros estamos viendo que esto sigue aumentando, que esto se está acumulando un montón más. Y fuimos geolocalizando esas situaciones que nos manifestaban y las georreferenciamos, o sea, le hicimos un segundo pedido de acceso a la información, nosotros acercándole la información a la autoridad competente diciéndole, en la coordenada XXXX se encuentra tal lugar, en la coordenada tal, ¿quién es el dueño de este lugar? ¿Qué autorización tiene para tramitar nuevamente, 6 meses después de esto? O sea, todo un trabajo, esto lleva todo un trabajo, no es una actividad que sale de un día para el otro. Nuevamente, no obtuvimos respuesta, con lo cual dijimos, bueno, vamos a avanzar con algo más. Rastreamos en las páginas oficiales de... Esto les quiero contar cómo se construye un caso desde la sociedad civil. En las páginas oficiales del gobierno de la provincia, los mails institucionales de los funcionarios a cargo de contestarnos. Entonces, empezamos a enviar mails, como diciendo, en tal fecha te enviamos un pedido de información con esta información, reiterando los pedidos de información. Hasta que un año después conseguimos una respuesta. Llamativamente la respuesta, como era la Subsecretaría de Hidrocarburos, que nos contestan como si fuéramos una empresa petrolera que teníamos que abonar una tasa para acceder a la información. O sea, nos querían cobrar como si estuviéramos pidiendo un permiso. Obviamente, de una manera urgente, el equipo legal en ese momento elaboró una respuesta inmediata, como diciendo, la información es gratis. Nos pueden cobrar por querer acceder a lo que tenemos derecho a acceder. Al otro día nos contestaron, no, están eximidos de la tasa. No estamos eximidos, no nos tienen que cobrar. Bueno, todo un debate. Pasó un mes, no nos contestaron, presentamos un pronto despacho, venció el término del pronto despacho, no nos contestaron. Iniciamos el amparo con los fundamentos que antes bien expusieron y además le agregamos la ley local de la provincia de Neuquén, más allá del marco normativo de Argentina.
¿Qué dijo lo importante de este fallo? Ahora después lo copio en el chat, la cita del fallo, igual va a estar incluido en el documento. Que el Estado, porque ¿cuál era la defensa del gobierno de la provincia de Neuquén? Como primera defensa alegaron que estaban en pandemia, que al estar en pandemia, en situación de trabajo remoto, no tenían la capacidad para contestar en tiempo y forma. Obviamente ese argumento fue rápidamente descalificado por la jueza. El segundo argumento fue que nosotros tendríamos que haber pedido la información a la Secretaría de Ambiente del gobierno de la provincia. Por suerte el fallo hizo lugar a nuestro pedido y lo que resalta es que los administrados o los particulares, o en este caso una organización de la sociedad civil, no tiene que tener un conocimiento total de la administración del Estado. Con el hecho simple de presentarse, vale lo que se llama como, no se puede hacer una interpretación formal para el administrado, sino que rige el principio de informalidad. Cualquier presentación, ya sea por escrito, sin justificar por qué quiero la información, nosotros le damos un argumento jurídico a las informaciones, porque además con esto que les explicaba de la docencia, los alumnos aprenden, se forman, nos dio la razón, dijo que teníamos que acceder a la información. No contento con ello, la provincia apeló la sentencia y fuimos a la segunda instancia. En la segunda instancia se lo revolearon por la cabeza, porque el argumento de ellos fue es información de carácter especial, o sea, nosotros como Subsecretaría de Hidrocarburos, decían ellos, no tenemos la especialidad para contestar información de carácter ambiental, se lo tendrían que haber pedido a otro. Bueno, y ahí sí quiero citar esta parte porque es importante del fallo, dice, remarca la importancia del acceso a la información y más aún cuando se trata de información de carácter ambiental. Requiere de un trámite informal, rápido y efectivo, sin mayores dilaciones en su acceso. La organización estatal que tome la autoridad no es razón suficiente para justificar una demora, y es el Estado en sí sujeto obligado a entregarla. Es muy claro este fallo en cuanto al acceso a la información sobre a quién le pedimos la información. Ahora quiero pasar al segundo caso, que es contra la empresa estatal petrolera, la principal del país nuestro, YPF. ¿Qué pasa acá? Acá hay un trasfondo distinto que es... se sancionó una ley de acceso a la información en Argentina que tiene una cláusula específica que establece que las empresas que coticen en el mercado de valores están exentas de brindar información, desde el famoso inciso M. Nosotros presentamos 2 pedidos de acceso a la información sobre qué información presentamos, qué información pedimos. En los 2 obviamente nos negaron bajo este inciso. YPF nos contestó diciendo no les contestamos por el inciso M. Nosotros somos una empresa que cotiza en bolsa, informamos a la Comisión Nacional de Valores, que es el órgano regulador de las empresas cotizantes, entonces no tenemos obligación de informarte. Estamos hablando de una empresa con mayoría accionaria estatal, no estamos hablando de cualquier empresa. Y entonces nosotros decimos, pero te estamos pidiendo información ambiental, no te estamos pidiendo información de cualquier otro tipo. Sin embargo, en el segundo pedido decimos, danos información financiera, pero no es cualquier tipo de información financiera. ¿Qué haces con los subsidios que te otorga el Estado? ¿Cómo se utilizan esos subsidios en carácter ambiental? ¿Qué pozos autorizás con esos subsidios? ¿En qué pozos los utilizás? O sea, información financiera relacionada con temática ambiental. ¿Cuál era el criterio que utilizábamos nosotros? Lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Si la información principal es ambiental, lo accesorio también rige la suerte de lo principal. ¿Qué es lo que hace la jueza de primera instancia? Nos da la razón solo en materia ambiental y ordena entregar la información a YPF. O sea, pero solo en lo estrictamente ambiental. YPF se pone a disposición, en su contestación de demanda, YPF había dicho, yo solo les voy a entregar la información de los puntos tal y tal, estos no, porque decía que le iba a afectar en el mercado de una manera muy genérica. Obviamente nosotros apelamos esa instancia. ¿Qué tiene de importante este fallo? Es el primero en Argentina que menciona Escazú. Esto hay que resaltarlo porque en el momento nosotros lo tomamos como una victoria, una pequeña victoria, porque hasta ese momento no se venía dando, y fue el primer fallo en Argentina que menciona el acuerdo de Escazú. Pero sin embargo, no seguíamos sin acceder al total de la información que queríamos. Cuando apelamos ese fallo, en segunda instancia, en base al anterior fallo, que es el fallo Giustiniani, previo a la ley de acceso a la información, la Cámara nos da la razón y hace esta interpretación en el sentido que nosotros veníamos planteando,
de que estaba intrínsecamente relacionada la información que nosotros pedíamos con la información ambiental. Con lo cual, y lo basa en Escazú, eso es lo otro importante, la Cámara también vuelve a basarse en Escazú para hacer esa relación. Con lo cual también se garantiza que podamos acceder a ese tipo de información. Pero acá, ¿qué nos queda como desafío? Que es lo que nosotros al día de hoy nos planteamos, es cada vez que tengamos que acceder a la información vamos a tener, porque no son plazos cortos para acceder a este tipo de información. Nos lleva un tiempo, y un tiempo son 3 años para acceder a la información. El primer pedido lo presentamos en 2017 y la sentencia de Cámara, la sentencia de primera instancia la tuvimos en 2020 y la de Cámara en 2021. O sea, estamos hablando 3 años en periodos cortos, 4 en nominal. O sea, cada vez que tengamos que acceder a la información vamos a tener que hacer todo esto. En el medio un montón de cosas, como que YPF nos pedía que la información que obtengamos no la vayamos a utilizar para demandarla. O sea, un montón de cuestiones que en los tribunales van pasando y que van cercenando el derecho a acceder a la información de la sociedad civil, porque en el fondo FAN lo que hace es representar a la sociedad civil. No somos un particular que está buscando, nosotros lo que queremos es acceder a la información para bajarla a los territorios y que los territorios tomen mejores decisiones. ¿Qué enseñanza nos queda de todo esto? Paciencia en las tramitaciones, o sea, presentar un pedido de acceso a la información no es algo, debería hacerlo, y el acuerdo de Escazú nos tiene que llevar a eso, los mecanismos de implementación de Escazú tienen que guiarnos hacia eso. Otra enseñanza, conformación de alianzas locales, en los territorios tiene que haber alianzas, o sea, no podemos trabajar solos, no es que yo desde un lugar alejado voy a conseguir la información que está en otro lado, alianzas locales, regionales, internacionales. Armar buenos equipos de trabajo, eso es lo otro, interdisciplinariedad fundamental, porque por ejemplo esto de los subsidios a un equipo de abogados no se le hubiese ocurrido. Destaco el trabajo ahí, quien encabezaba el equipo en ese momento, Santiago Cané, María Marta Di Paola, Ariel Slipak, o sea, hay un equipo de trabajo atrás de esto, no es solo idea de una sola persona, tiene que haber un equipo atrás. Aprovechar la oportunidad para hacer docencia, eso es fundamental. Trabajar en territorio, o sea, no trabajar alejado del territorio. Y después, cosas que nos quedan dando vuelta. El acceso a la información contribuye a una adecuada incidencia política, institucional y social en la agenda pública. Sin el acceso a la información no se constituyen buenos debates, y con mayor acceso a la información estamos más cerca que lo ambiental sea una política de Estado, que es como venimos diciendo desde FAN. Con eso creo que podemos cerrar, Marcos. Muchísimas gracias, Lisandro. Sin dudas, quedó claro que ustedes pueden hablar desde su experiencia, ¿no? Los detalles, la importancia de escuchar también a quienes tratan de utilizar o ejercer el derecho a acceso a información ambiental en este caso, y los obstáculos que se han enfrentado, ¿no? Y mencionar, vos mencionaste lo de las clínicas jurídicas, recordar también con Catalina y con Daniel, la UNESCO organizó un ciclo de webinarios para estudiantes de facultades de Derecho de América Latina. Tuvimos 3, uno para Centroamérica, México y República Dominicana, otro en portugués para Brasil y otro para Cono Sur, justamente para tratar de promover el aprendizaje del derecho a acceso a la información pública en carreras de derecho de nuestra región. Pero bueno, tenemos poco tiempo, hay varias preguntas, tanto en el chat como en la sección de preguntas y respuestas. Les voy a pedir si algunos quieren responder por escrito, pero les voy a dar 3 minutos a cada uno, empezando por el mismo orden, y reaccionen a aquellas inquietudes que ustedes consideran más relevantes. Voy a empezar por Catalina, luego sigo por Francisca, Daniel y tú, Lisandro, finalmente. Así que, Catalina, te paso la palabra, por favor, si tienes algún comentario. 2 cosas rápidas. La primera es que están preguntando mucho por los nombres de los casos y por los materiales. Entonces, el nombre de los casos, como efectivamente lo señala Stephanie en el chat, es el caso Claude, se escribe Claude Reyes contra Chile, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los cuadernillos a los que se ha hecho referencia acá, los publica UNESCO, están publicados en la página de UNESCO, y van a estar todos publicados en la página de la Cátedra UNESCO de Libertad de Expresión de la Universidad de los Andes. Pero en este momento los tiene publicados UNESCO. No sé si de pronto Marcos o Matías nos puede ayudar en el chat con el enlace. Y una última cosa rápida.
Uno de los temas más interesantes que los mencionaron mis colegas es el tema de acceso a la información de empresas privadas. Porque claro que las empresas privadas argumentan que cierta información hace parte de su modelo de negocio y por lo tanto no pueden revelarla. Bueno, cuando esa información que hace parte de su modelo de negocio puede tener un impacto ambiental y es un impacto ambiental serio, significativo, pues tienen que entregársela al Estado. Una vez la tiene el Estado debería hacerla pública, salvo que se prueben las excepciones, las condiciones para la aplicación de la excepción del test del daño, que las mencionamos todos acá. Así que digamos, los sujetos obligados, se expande de alguna manera los sujetos obligados directa o indirectamente a través del derecho a acceso a la información, simplemente por el impacto sobre los derechos fundamentales que tiene la actividad que ese sujeto realiza. Gracias, Marcos. Gracias, Catalina. Francisca, por favor. Bien, las preguntas del chat, una de las preguntas que fue dirigida específicamente para el Acuerdo Escazú se refiere a si el Acuerdo Escazú, que proviene de la declaración, que más bien tiene como un hito la Declaración de Río, que es soft law, se pregunta si acaso el Acuerdo Escazú también sería soft law o si es vinculante y por qué. El Acuerdo Escazú es vinculante porque las partes se obligan a cumplirlo. Si bien el Acuerdo Escazú establece disposiciones y obligaciones que cada uno de los estados debe cumplir, también recordar que esto depende del procedimiento interno que tienen los países para propender a este cumplimiento. Entonces, respondiendo derechamente a la pregunta, el Acuerdo Escazú es vinculante. ¿Por qué? Porque las partes se obligan a cumplirlo y con la precisión también de que esto depende de los procedimientos internos de cada país. Relacionado con eso, también una pregunta que señala si, bueno, preguntaron si el observatorio tiene, digamos, instrumentos de política, por ejemplo, leyes, reglamentos o jurisprudencia a nivel subnacional. Yo entiendo que la pregunta apunta a saber si hay casos, digamos, municipales o en los casos de los estados federados a nivel de cada estado, y la respuesta es que el observatorio contempla un repositorio en cuanto a esos temas a nivel nacional. Por lo tanto, vamos a encontrar leyes, reglamentos y normativas, jurisprudencia a nivel nacional y en este último caso la jurisprudencia que estén firmes, es decir, que no se encuentre, no hayan sido impugnados o el plazo para impugnar ya se encuentre vencido. Y finalmente, una última respuesta, perdón, una última pregunta relacionada con el Acuerdo Escazú se refiere a los planes nacionales de implementación que yo mencioné, que se encuentran actualmente en elaboración, y Ecuador ya entregó su ruta de implementación y la pregunta apunta a saber si existe algún cronograma diferido sobre la aplicación del Acuerdo Escazú o cómo está delegada esta implementación en el contexto de los planes nacionales. Ahí retomo lo que dije recién. El Acuerdo Escazú, si bien contiene obligaciones comunes a todas las partes, su implementación se realiza en el marco de cada ordenamiento jurídico interno de cada uno de los países que lo hayan ratificado. Hay 15 países que lo han ratificado o adherido y por lo tanto es vinculante para ellos y obviamente lo harán considerando las prioridades y las circunstancias y los recursos que cada uno de ellos disponga. Eso por mi parte. Muchas gracias. Gracias, Francisca. No se abordó el tema de los organismos financieros internacionales como BIDCAP, que financian muchas obras de infraestructura y tienen impacto medioambiental. No sé si lo quiere abordar alguien, pero la RTA tiene un grupo, obviamente, de democracia ambiental, pero además están mirando el tema de la transparencia de los organismos financieros, o de los organismos internacionales, no solamente los organismos financieros internacionales, y recordar que algunos tienen políticas de acceso a información pública, se implementan mejor o peor, hay organizaciones de sociedad civil que monitorean la implementación de esas políticas, pero bueno, lo dejo allí, quizás Lisandro veo que está diciendo sí con la cabeza, quizás aborde ese punto, pero sería bueno que desde la Secretaría Ejecutiva de Escazú, que es la CEPAL, se mire más cercanamente el tema de los organismos internacionales y el acceso a la información pública. Le paso la palabra a Daniel y luego Lisandro. Veo que Catalina levantó la mano, así que volveremos a ella al final. Gracias. Muchas gracias, Marcos. Yo quiero mencionar algo muy rápido sobre otro gran tema, que si Catalina dijo que uno de ellos era la información de las empresas. Hay otro gran tema que es la obligación de producir información, ¿no? Acá, que es un tema difícil en general y
y al que se le ha metido, se le ha puesto la lupa en el derecho de acceso a información, pero que en términos ambientales cobra aún más relevancia, ¿no? ¿Qué pasa en un país en donde la autoridad ambiental decide simplemente no generar información, donde no existen datos sobre el impacto que está teniendo una, una política o una obra o una actividad en el medio ambiente? Y eso creo que varios órganos garantes han resuelto esa materia de una forma espectacular, porque argumentan, yo creo que haciendo eco de varios estándares interamericanos. Este estándar está también en la Ley Modelo de Acceso a la Información Pública de la OEA, y sientan el estándar de que las autoridades estatales están obligadas a producir la información, aun cuando no la tengan, si esa información es necesaria para cumplir sus funciones. Y entonces acá hay un vínculo en donde sobre todo las autoridades ambientales no pueden salirse fácilmente. Para cumplir sus funciones, es decir, proteger los derechos de la población y proteger el medio ambiente, las autoridades ambientales deberían realizar evaluaciones de los impactos medioambientales que distintas políticas están teniendo. Entonces, y esto en la legislación nacional, pues se ve más claramente, ¿no? Muchas constituciones o las leyes que crean estas autoridades delimitan específicamente sus funciones, pero este principio general serviría o sirve y le ha servido en muchos casos para argumentar por qué, aunque la autoridad ambiental no tenga la información, debe producirla o debe conseguirla o debe hacer lo que sea para entregarle a la persona la información que en teoría debería tener. Y eso además también tiene sustento en el acuerdo de Escazú. Entonces, yo creería que hay como dos niveles de acceso, ¿no? Uno es la información que tienes, que te toca darla y ya está. Pero la otra es la que deberías tener. Y ese énfasis en lo que deberías tener es muy importante, porque a veces una respuesta muy sencilla es: esta información no existe, lo siento. Lo que dice el derecho a acceso a información en materia ambiental es: no, la respuesta de esta información no existe, no es buena, no es suficiente. Si esta información debería existir, tienes que producirla. Y yo lo dejaría ahí. Gracias, Daniela. Ahora le voy a pasar la palabra a Lisandro, que levantó su mano, pero tenía su turno. Así que adelante, Lisandro, después Catalina nuevamente y Francisca. Nosotros venimos participando de diferentes alianzas entre distintas organizaciones de la sociedad civil, incluso a nivel internacional. Puedo mencionar dos que se me vienen a la cabeza así fácilmente. ECA Watch, que es una alianza de organizaciones que monitorean las agencias de crédito a la exportación, y muchas de las empresas privadas están financiadas por estas agencias de crédito a la exportación, que provienen de fondos públicos de diferentes, nosotros llamamos países del norte global. Entonces, y estas tienen sus lineamientos en qué tipo de actividades pueden financiar. Nosotros venimos remarcando la importancia en base a los compromisos asumidos internacionalmente. Esa es una. La otra es OSD, los mecanismos de la OCDE, de la OSD, es otra. OSD Watch es otra que acaba de sacar sus lineamientos para empresas multinacionales, los acaba de renovar, y son muy importantes seguirlos ahí porque también se trata sobre acceso a la información, qué tipo de información tienen que publicar, sobre los estados contables que tienen que estar publicados. Y ahí hay información muy rica y nutritiva, la que uno es la transparencia activa de parte de ellos que tienen que tener publicada en sus páginas, que hoy uno quiere saber. Nosotros lo llamamos esas mamushkas empresariales que existen en cualquiera de nuestros países, y uno no puede acceder, uno no sabe quiénes son los que verdaderamente están operando en nuestros países, y con estos lineamientos uno tendría que poder acceder. Entonces venimos trabajando en ese sentido, y con los lineamientos en materia de acceso a la información es importante hacer esos seguimientos. No sé si tienes algún otro comentario o si no le paso la palabra a Catalina. Gracias, Lisandro. Catalina, por favor. Gracias, Marcos. Muy rápidamente respecto de la pregunta de Silvia, hay algo que tú mencionaste. El Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y el BID Invest, que es
que es la sección, digamos, de la Corporación del Banco Interamericano de Desarrollo, que le presta a las empresas privadas, tienen todas políticas de acceso a la información. Algunas son muy restrictivas, pero tienen políticas de acceso a la información y tienen paneles externos encargados de revisar si la decisión del banco de negar la información es adecuada o no. En el panel externo del BID y del BID Invest estamos Roberto Saba, un argentino que trabajó en temas de derecho de acceso a la información en ADC y en muchos lugares, y yo, y en el BID también Jacqueline Pechard, que fue, digamos, una de las grandes, digamos, como defensoras del derecho de acceso a la información, yo creo que desde el grupo de Oaxaca en México, pero particularmente desde lo que antes, desde lo que antes era el IFAI, que hoy es sí, se INAI. llamaba el IFAI, Hoy sí, es no INAI, sé, antes es IFAI. Era antes del comisionada IFAI, presidenta del IFAI. exactamente. Y ella fue una de las grandes, digamos, defensoras del derecho de acceso a la información en el primer órgano garante mexicano que fue, sigue siendo uno de los órganos, digamos, estrella, yo creo que globales, pero ese primero fue muy importante porque marcó la transición. Entonces, yo simplemente les menciono que esos paneles existen, pero la gente no acude, no hay casos, porque la gente no sabe que existen, porque la gente no sabe que hay políticas de acceso a la información. Así que cuando haya proyectos que puedan tener un impacto medioambiental y ustedes quieran conocer esa información, pídansela a las respectivas entidades eh, eh, de financiación. Y si les dicen que no, revisen la política de acceso y recuerden que están esos paneles. Y por supuesto nosotros estamos limitados por algunos temas de la política de acceso, pero hay otros en donde hay grandes campos para explorar el derecho de acceso a la información. Así que esto simplemente era una publicidad al panel para que sepan que existe y que pueden acceder a ese panel. Y que ojalá nos lleguen casos, porque creo que es la manera de hacer una doctrina que vincule a las entidades de financiación multilateral. Gracias. Muchísimas gracias, Catalina. Ahora sí, Francisca, te voy a dar la palabra para ir cerrando, pues estamos ya cerca del horario para el cierre del webinario. Buenísimo, sí. 3 comentarios que también engloban lo dicho por Daniel, Lisandro y Catalina, para ir redondeando también en el contexto de Escazú. Sobre el acceso a la información, recordar que Escazú establece obligaciones para los estados partes, ¿ok? Las obligaciones, y es vinculante para los estados partes. En el caso de los privados, las empresas y los bancos y los mecanismos de financiamiento, recordar que existen otros mecanismos con los que justamente Escazú pretende formar alianzas y más bien unas sinergias positivas que tienen que ver, por ejemplo, con los grupos de trabajo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, por ejemplo, el grupo de trabajo de empresas y derechos humanos. También recordar que tanto el Banco Interamericano como el CAF tienen sus propias políticas internas para justamente propender al cumplimiento de ciertos estándares básicos de derechos humanos. Respecto a la transparencia activa, ¿qué pasa cuando no se generan estos requerimientos de generar información? Recordar también que el Acuerdo de Escazú establece ciertas disposiciones comunes generales que pretenden ser un piso, pero no un techo, es decir, partir desde esta base en el que tienen que existir estos informes, pero por supuesto cada país se alienta a que tengan sistemas más robustos y generen una información con una periodicidad que sea, digamos, en tiempo real. Y recordar de que justamente cuando se incumple alguno de estos derechos de acceso a la información o a la participación, lo que dispone el Acuerdo de Escazú y lo que mencionábamos sobre que estos derechos están concatenados, tiene que ver justamente con la posibilidad de acceder a la justicia. Si hay un deber de transparencia activa que no se está cumpliendo, si no se está esto en el contexto de los países que han ratificado, por supuesto, vinculante para aquellos estados parte hayan ratificado, y de ahí la importancia y el llamado también a que sus países, que ustedes también desde sus países alienten a la ratificación o adhesión del Acuerdo de Escazú, porque permite justamente entonces tener este marco de un acceso a la justicia en el caso en que se hayan incumplido, por ejemplo, accesos a la información, transparencia pasiva, transparencia activa y a la participación informada. Y finalmente hay una pregunta que me gustaría, más bien un comentario que me gustaría rescatar, que tiene que ver con los defensores ambientales, que es un tema
único que trata el Acuerdo de Escazú y que me gustaría poner de relevancia, que sé que esta reunión tiene que ver con el acceso a la información, pero también poniendo todo, digamos, en un solo contexto, todo está relacionado también con digamos, el acceso a la información, tiene que ver con la posibilidad de participar informadamente en la toma de decisiones ambientales, y en el caso de que ello no se pueda efectuar, poder recurrir a mecanismos judiciales o administrativos, y quienes normalmente llevan esos casos son aquellos defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, los llamados defensores ambientales. En ese sentido, rescatar de que hoy en día se está elaborando un plan de acción regional a nivel de los 33 países, liderado por un grupo de trabajo, y este plan de acción regional para defensores ambientales tiene justamente como espíritu buscar las medidas y acciones para la protección efectiva de los defensores ambientales. Y este plan de acción, que está siendo actualmente elaborado, está abierto a consulta pública para que ustedes puedan participar, para que sus comentarios, sus insumos puedan ser parte de la elaboración de este plan de acción sobre defensores ambientales, y esa es la manera en la que ustedes también pueden participar a través de la defensa. Yo invito a Lisandro a través de las clínicas y a todos aquellos que estén relacionados con la enseñanza clínica, aquellos que llevan los casos a tribunales o a sedes administrativas, hacerse parte y participar de este plan de acción. Yo lo voy a poner en el chat para que ustedes puedan ser parte de esta consulta pública del plan de acción, y por supuesto ahí se dan todas las herramientas también para informarse sobre no solamente el Acuerdo de Escazú con sus 3 ejes principales, sino también sobre este plan de acción de defensores. Estos son los 3 puntos que me interesa abordar, así que muchas gracias a Marcos por el espacio y a todos, muy feliz de No, haber participado. gracias a ustedes. Recordar que existe este mecanismo de seguimiento al cumplimiento, donde el director ejecutivo de FAN y otros son miembros, y también se los puede contactar a ellos para asegurarse de eso. Quiero también recordar que como parte de esta red de transparencia, acceso a información que aglutina, nuclea a los órganos garantes de acceso a información pública de Iberoamérica, hay un grupo de trabajo sobre democracia medioambiental que es copresidido por la Agencia de Acceso a Información Pública de Argentina y el órgano garante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de vuelta en el marco de la RTA, así que también quienes estén interesados pueden seguir esta temática a través del grupo de trabajo de la RTA. Y bueno, como ya reiteré al inicio, además de todo el trabajo y el sitio web que tiene la CEPAL específicamente sobre Escazú, va a estar este cuaderno conjunto de CEPAL con la UNESCO publicado próximamente, si no es a finales de este año, principios del 2024 seguro, está en proceso de diagramación, así que lo compartiremos a través de las redes sociales, de los sitios web de ambas instituciones, y confiamos en seguir abordando en futuros webinarios en el 2024 esta temática, porque sin duda ha habido mucho interés por los comentarios, preguntas, así que bueno, les agradecemos nuevamente por acompañarnos el día de hoy, y seguimos en contacto. Que tengan todos y todas buenas tardes en sus respectivos países. Muchas gracias.